Bueno, estamos aquí con Pilar Trujillo, egresada en 1971, del Juan Ramón Jiménez, es socióloga y ambientalista. Sí. Listo. Mi primera pregunta entonces es, bueno, cuéntanos como brevemente cómo fue tu profesión, digamos, en qué te has dedicado a lo largo de tu vida. Bueno, yo soy socióloga y soy ambientalista y me dediqué a trabajar con comunidades a lo largo de mi vida, con comunidades y con organizaciones sociales. Me interesa mucho la organización social. Y con organizaciones sociales que a veces eran de sindicatos o de jóvenes o de mujeres. Ahí empecé a trabajar en ecofeminismo, pero sobre todo después me dediqué a trabajar ya de pleno en temas ambientales con comunidades en diferentes sitios. Primero en Bogotá, trabajé en una organización que tenía un desarrollo muy avanzado en temas ambientales en toda América Latina, en Asia, en África y con comunidades migrantes en Europa. Y entonces, para no alargarte la historia, trabajé con esas comunidades durante 25 años y a nivel internacional, digamos, fue una experiencia muy bella en África, para mí, la más importante, pero también en América Latina, en Brasil, por ejemplo, en las favelas, en La Maré, que es una de las favelas más fuertes de Río de Janeiro, pero aquí también trabajé desarrollando muchos proyectos con comunidades. Siempre he trabajado con jóvenes, me gusta mucho, con mujeres, me gusta mucho. Y ahora estoy muy dedicada al tema ecofeminista, que es un poco el enfoque que yo he preferido. De hecho, eso me parece muy interesante, porque, digamos, me surge esta idea, pues, de dónde salió, digamos, toda esta dedicación y estudio al feminismo, porque realmente, por lo que tengo entendido, no se hablaba mucho del tema, digamos, en tu época, y en esto todavía, pues, es difícil. Pues, Manu, me la pusiste difícil porque es que yo soy nieta de una feminista, hija de una feminista, entonces era como fácil, como que se daba. No feministas en el sentido actual, desde luego. Pero cuando nosotros estábamos estudiando en el Juan Ramón, ya en ese momento había una explosión, digamos, de lo que se conoció como la segunda ola del feminismo. Eso vine a saberlo después, que era la segunda ola, eso lo supe mucho tiempo después, pero sí había, digamos, una lucha por la emancipación de las mujeres desde aquel entonces. Las mujeres no querían más subordinación, no querían más la dedicación exclusiva al trabajo doméstico. Y eso en mi familia se reforzó mucho y en el Juan Ramón también, porque muy afortunadamente soy alumna del Juan Ramón. Y eso nos hizo distintos, los hace distintos a ustedes y distintas. Pero también en mi vida cotidiana, en mi trabajo ambiental, fue muy pronto que comprendí que las mujeres tenemos una relación distinta con el medio natural, que había lo que hoy se conoce con el nombre de la ética del cuidado. En aquel entonces, años 80 y 90, fue muy emocionante para mí comprender cómo las mujeres defendían los pequeños cuerpos de agua, cómo defendían los humedales en Bogotá, cómo se preocupaban por la agricultura urbana, por la potabilización del agua, por la construcción de filtros lentos de arena para potabilizar agua en jardines infantiles en Bogotá. Cosas que eran muy emocionantes y que las hacían las mujeres. Pero también ahí vi cosas muy bellas y era como la agricultura urbana que hoy está tan de moda, en boga, por fortuna, pues era algo que venía del campo y que lo habían traído las poblaciones rurales a Bogotá. Bueno, muchas gracias. Hablabas un poco como de Juan Ramón, lo mencionaste como muy rápidamente. Entonces, ¿cómo incidió, cómo influyó, digamos, en tu vida profesional y pues en la vida cotidiana, Juan Ramón?
Yo creo que el Juan Ramón me influyó en todo. Yo creo que el Juan Ramón fue para mí un espacio precioso que yo sigo amando mucho. Creo que el Juan Ramón nos hizo, nos forjó, nos enseñó. Yo creo que cuando miro para atrás, creo que lo más importante para mí del Juan Ramón fue haber ganado una perspectiva ética frente a la vida. Creo que eso es lo más importante. ¿Cómo influyó? Bueno, era tan apasionante. Para mí, por lo menos, lo fue. El Juan Ramón tuvo dos personas que lo fundaron formidables, Manuel y Marta, cada uno con sus características. A ellos les aprendí muchísimo, a los dos. Me enseñaron mucho, me quisieron mucho, yo los quise mucho. Quise mucho a todo ese cuerpo de profesores que se preocupaba por nosotros. Teníamos una ventaja, Manu. Realmente teníamos una ventaja. Éramos un curso de 16. Entonces, como éramos 16, todos los profesores estábamos ahí. Era una cosa muy personalizada, la verdad. No es lo ideal en la educación. Ojalá la educación siempre vaya dirigida a millones de personas, pero tengo que reconocer que eso fue muy importante. Y aprendimos muchas cosas. Manuel y Marta supieron que yo quería estudiar antropología, por ejemplo. Y yo recuerdo que cuando llegué a quinto de bachillerato, que era el 10º de ustedes hoy, me regalaron mi primer libro de antropología y me lo regalaron ellos dos en mi cumpleaños. Y cuando nos graduamos también me regalaron 2 libros preciosísimos de antropología. Entonces siempre, y venía yo de una familia también de sociólogos, antropólogos, economistas, psicólogos, por el lado de las ciencias humanas. Y creo que el Juan Ramón hizo, bueno, pero hizo mucho por mí, pero lo más importante también es que me hizo muy feliz. Eso es lo más importante, claro. Sí. ¿Y qué podrías como rescatar de las instalaciones? Digamos, ¿sientes que han cambiado mucho? O... Claro, muchísimo. Pues que nosotros, el aula nuestra era una cabañita. Al principio, cuando yo llegué, había sido una casa que cuidaba perros, donde había habido cuidado de perros. Se llamaba Hegar Kennels, y ahí llegábamos, éramos tan poquitos. Por ser poquitos había tanta cercanía, las aulas, que siempre hubo una vocación como muy ruralista del Juan Ramón, como estar en el campo, como no siempre desde el principio, pero sí después, y siempre buscó el campo. No, pues ver las aulas que hay ahora me emocionó mucho. El día de la fiesta del fuego me sentí de verdad muy bien impresionada. Yo creo que el Juan Ramón ha logrado avanzar en la perspectiva de una educación muy innovadora, que ha sido capaz de transformar muchas cosas, pero que sigue manteniendo, creo yo, algo fundamental, y es haber trabajado en la educación en la confianza. El hecho de que profesores y profesoras, directivas, crean en ti como ser humano, como persona, como lo que eres, que asumen que tú no estás trampeando, que asumen que tú no estás engañando, que tú eres tú y que eres una persona sana y ética. Eso me pareció maravilloso, pero no había una mirada punitiva de la educación. Creo que eso era pero lo de las aulas tiene que ver con esa relación, con que no había esa persecución, no estaban encima de ti persiguiéndote a ver qué carajos estabas haciendo. Sí, era como, sé tú y ya. Sí. De hecho, sé que viniste a la fiesta del fuego de este año. Hablamos un rato como con Susana y nos contó un poco cómo empezó sus inicios, pero me gustaría saber como tú qué recuerdas de eso. Bueno, yo no estuve desde el comienzo. Yo llegué al Juan Ramón al 1º de bachillerato. ¿Qué sería hoy en día? 1º de bachillerato. 1º de bachillerato, ok, sí. Sí, y yo llegué con mi hermana, con mi hermana Esperanza. Y pues, ¿qué puedo decir? Era un colegio pequeño, era un colegio en donde cada uno de nosotros recibía una atención específica, en donde había un estímulo permanente.
Y yo creo que los profesores y profesoras se dedicaban muchísimo a encontrar, a identificar aquellas cosas que eran tus debilidades para que no te fueras a sentir mal. Y entonces te apoyaban en lo que fuera. Había pocos profesores, eran muy unidos entre sí. No era lo mejor el deporte en el colegio. Creo que la fortaleza, por supuesto, eran las matemáticas, la música. Okay, sí. Yo creo que sin hablarlo muy explícitamente también había la filosofía como muy transversalizada en la educación, la capacidad de comprender el pensamiento de la humanidad y esas cosas, yo creo que sí. Y bueno, creo que hubo una innovación pedagógica extraordinaria. Sería bueno que le pregunten a Susana, a la que se le puso el nombre de las secciones, que no sé si se parece a lo que ustedes hacen hoy, mucho más ampliado, pero en aquel entonces pues teníamos un tiempo determinado para que cada quien estudiara un tema que quisiera y por las tardes entonces cada quien estudiaba. Para darte un ejemplo, no sé si me alargo demasiado, pero para darte un ejemplo, el siglo XIX. Y entonces cada alumno escogía un tema del siglo XIX, okay. Y entonces había quien escogía la historia del siglo XIX, el teatro del siglo XIX, las ciencias, las bellas artes. Por supuesto, la música tenía ese papel preponderante, la matemática. Bueno, y entonces al final, después de una temporada en que estudiábamos con el apoyo de todos los profesores, llegábamos al encuentro de las secciones. Y el encuentro de las secciones entonces había teatro, había música, había todo lo que quisieras sobre el siglo XIX, todo lo que habíamos aprendido. Yo siempre escogí historia y literatura, recuerdo eso. Y tuve mucho el apoyo de Marta en ese sentido, porque a Marta le encantaba que me gustara la historia. Y entonces, bueno, ¿y qué estudiaste? Y entonces yo había estudiado algo sobre un suceso importantísimo que se llamó la Comuna de París, que seguramente, no sé si ustedes la han estudiado, ojalá. y entonces decidimos hacer una pequeña obra de teatro sobre la Comuna de París. Entonces era literatura, historia, teatro, etc. Pero eso fue muy novedoso. Y eso a nadie se le ocurría en ningún colegio. Yo creo que todavía no se le ha ocurrido. Es decir, era tan integrador, pretendía tener una interdisciplinariedad, pretendía tener una mirada integral, holística, y eso fueron las secciones realmente. Sobre todo esa socialización, fue muy lindo. Claro, pues era cada uno aportando su conocimiento y sus intereses, ¿no? Sí, sí. Y los padres y madres de familia jugaron también un papel importante. El Juan Ramón los acercaba. Mi padre fue el presidente de la Junta de Padres. Y, sí, Marta siempre me recordaba, tu papá fue el que bautizó y puso el nombre de la Fiesta del Fuego. Ay, sí, mi papá le puso la Fiesta del Fuego. Y yo no sabía, fue Marta la que me contó en últimas. Pero había una cercanía muy grande de padres y madres con el colegio. Éramos, por lo menos en mi casa también, era muy cercano, muy... Yo sentía que de mi casa al colegio y del colegio a la casa era una continuidad. Sí. De hecho, eso pasa todavía, pues según mi perspectiva, digamos, de que es muy espacio de conversación, ya sean las clases, los énfasis, digamos, vocacionales, no sé si sabes qué es. Son como diferentes espacios como artísticos, ¿sí? Ahí también como tú puedes aportar un poco como lo que te gusta y eso. Y bueno, mi curso, digamos, yo estoy en 10º, este año se encargó como de la Fiesta del Fuego, entonces me da como la curiosidad de qué te llamó la atención, qué pues como que resaltó para ti de la fiesta de este año. Todo, mano. ¿Qué rescato? Que la Fiesta del Fuego es un espíritu. Okay. Es el espíritu del Juan Ramón en gran medida, es el día en que sale, en que aflora. Pues lo vivo así a pesar de, fíjate, a pesar de tantísimos años que salí del colegio, pues la felicidad enorme de los niños y las niñas. Eso no tiene precio. Ver esa alegría, esa libertad, esa emoción, esa felicidad de los niños y las niñas, eso me parece precioso.
Y eso lo hace la fiesta del fuego, por supuesto. La hoguera, por supuesto. Partir es menester, eso lo cantábamos desde que éramos niños. El aniversario, sí, son 60 años, eso Sí. es muy, muy impresionante. Bueno, creo que aquí podemos Aquí cerrar. dejamos. En serio, muchas gracias como por la entrevista, muy interesante todo lo que tuviste para decir y ya.